Hoy vamos a hablar del sexenio de Miguel Alemán Hurtado en 1982. Para este trabajo nos apoyamos bajo la información de INEGI y otras páginas de internet y con ello logramos lo siguiente. Miguel de la Madrid Hurtado fue un político y economista egresado de la UNAM. Nació en Colima el 12 de diciembre de 1934. Miguel de la Madrid tuvo un sexenio lleno de problemas provocados por su antecesor José López Portillo. Uno de estos es la inflación, la devaluación del peso contra el dólar estadounidense y el crecimiento acelerado de los precios. Miguel de la Madrid es el primero de una serie de presidentes con una visión orientada hacia el mercado. Lo que logró con su mandato fue el inicio del liberalismo económico y el proceso de globalización. Para hacer frente a la crisis económica se establecieron los pactos de crecimiento económico con los cuales el gobierno subsidió parte de los precios de los productos básicos y tanto los productores como distribuidores se comprometieron a no aumentarlos. En el año de 1986, México fue aceptado en el GATT. Con ello, el país se comprometió a eliminar los precios oficiales de referencia, a seguir la sustitución de controles directos por aranceles y a reducir el arancel máximo a 50%. La política económica que implementó Miguel de la Madrid consistió en disminuir la inflación a la mitad de la de 1982, corregir el déficit público y restablecer los pagos por servicio de la deuda y reducir el déficit comercial. En el sexenio de Miguel Alemán se pueden observar diferentes medidas de la inflación. En el año de 1988 se alcanzó una inflación del 179% y esto se debió al año de elecciones en el que Carlos Salinas de Gortari fue electo como presidente. Los declives que existen en el sexenio de Miguel Alemán se deben a que el sector público tiene un déficit presupuestal, ya que la suma de los gastos y transferencias son mayores a los impuestos establecidos, y esto nos da un saldo negativo en el sector público. Podemos decir que el sexenio de Miguel de la Madrid fue uno de los más complicados en la historia de México gracias a las grandes inflaciones que hubo, pero Comencemos. Gobierno de Carlos Salinas de Gortari, de 1988 a 1994. Te contaré un poco de los momentos más importantes en el ámbito macroeconómico durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari. En 1992 se firmó el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, en el cual están Canadá, México y Estados Unidos. El tratado permite reducir los costos para promover el intercambio de bienes entre los tres países. Salinas de Gortari también puso en marcha el Programa Nacional de Solidaridad, destinado a combatir la pobreza del país. La privatización de la banca en México se llevó a cabo en 4 etapas. En la primera se constituyó un órgano colegiado denominado Comité de Desincorporación Bancaria, a cargo de llevar a cabo el proceso de desincorporación. Durante la segunda etapa, se recibieron las solicitudes para participar en el proceso y se seleccionó a los participantes de acuerdo a varios criterios. La tercera etapa se dedicó a realizar la estimación del valor de las instituciones, y la cuarta etapa cubrió la celebración de las subastas, a partir de las cuales se decidió la adjudicación de las instituciones a las mejores posturas. Los datos fueron obtenidos de páginas con información acertada y congruente, las cuales son INEGI y México Como Vamos. Todo esto para poder entregar un proyecto bueno y tener la información precisa. Ernesto Zedillo. Licenciado en Economía del Instituto Politécnico Nacional, obtuvo su maestría en Bradford, Inglaterra, becado por el Gobierno Nacional, para después obtener su doctorado en Yale, Estados Unidos, presidente de México de 1994 al 2000. Su sexenio fue marcado por la crisis del 94, una de las peores en la historia. El error de diciembre. Nombre coloquial que le dio el expresidente Carlos Salinas de Gortari, quien inició la crisis debido a sus malos manejos que incluyen alto gasto público, emisión de tesobonos y prácticas bancarias ilícitas. También a su partido se le atribuyen las muertes de Luis Donaldo Colosio, candidato favorito a la presidencia de 1994, y Francisco Ruiz Massieu. También el levantamiento del ejército zapatista alejó inversionistas. Jaime Sierra Puche, secretario de Hacienda, fue quien anunció la devaluación del peso, causando el retiro del capital extranjero. Duró 28 días en el cargo, renunciando justo después del alza del dólar.
Como producto de la crisis, la tasa de inflación sufrió una alza significativa en el año de 1995. Después de esto, y como respuesta al rescate económico, esta se estabilizó. De igual manera, el Producto Interno Bruto vio un aumento gradual y constante después del 95, aunque nunca llegando al crecimiento anual del famoso 6%. El tipo de cambio fue el indicador que más sufrió en su sexenio, triplicando el precio del dólar desde 3.3 pesos hasta 9.8 al final del sexenio en el año 2000. Vicente Fox Quesada fue presidente de México del año 2000 al 2006. Nació el 2 de julio de 1942 y estudió la licenciatura en Administración de Empresas de la Ibero. Fue hasta el año 1988 cuando comenzó su carrera política, siendo diputado electo de Guanajuato. Para hacer el trabajo se investigó en fuentes tales como la IMED, INEGI e incluso algunos periódicos. A simple vista, puede parecer que la economía no creció tanto. No obstante, si se analiza bien el entorno macroeconómico, podemos ver que realmente se mantuvo bastante bien a comparación de sus países vecinos. El país se recibió en estado de crecimiento y, aunque el crecimiento real no fue el 7% prometido originalmente y tampoco fue tan grande los primeros años, ya para 2004 y 2006 se mantuvo un crecimiento promedio de 4%. Sin embargo, no todo fue bueno. Se estima que casi la mitad de los mexicanos estaban en situaciones de pobreza y hubo un aumento de más del 180% en la tasa de desempleo. Sabemos que no todo es malo y no todo es bueno. Esto queda claro porque menos del 25% de las personas desaprobaban cómo gobernaba Fox, además de que el nivel de homicidios era menor a la mitad del que tenemos actualmente. El sexenio de Felipe Calderón representó la segunda presidencia panista en la historia de México. En materia económica, se puede señalar como elemento positivo que durante el sexenio calderonista se vivió la inflación más baja de la historia, una acumulación récord de reservas internacionales y una deuda pública estable. Durante el periodo de Calderón, se presentó una crisis global en 2009, dando como resultado una inflación de 4.4% promedio, que ha sido de las más bajas de la historia. Este nivel se reflejó en menores tasas de interés, lo que a su vez permitió un mayor acceso al crédito. En 2007, el crecimiento del PIB fue de 3.3%, teniendo una caída del 1.9% respecto al año 2006. Para 2008, la cifra es mucho menor, ya que solo se logró un crecimiento del 1.5%. Sin embargo, como consecuencia de la crisis económica de 2009, el PIB cayó 6.1%, provocando la caída del ingreso medio. En materia laboral, al inicio del sexenio de Calderón, 43% de la población económicamente activa laboraban en condiciones de informalidad. Debido a esto, la meta era la creación de 800,000 empleos formales. La propuesta se cumplió 2 meses antes de finalizar su periodo. Según datos del Instituto Mexicano de Seguridad Social, se registraron 1.627.725 empleos formales. Gracias al Tratado de Libre Comercio, la balanza comercial con nuestros vecinos del norte pasó de ser negativa en un monto de $3.558 millones en 1993 a un superávit de $90.430 millones. Esto se debe a que México ha servido como plataforma de exportaciones hacia Estados Unidos, razón por la cual muchas empresas se han establecido en el país para aprovechar los beneficios que otorga el tratado y la productividad de la mano de obra mexicana, generando una gran cantidad de empleo. Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, el estado de la economía de México cambió desde que tomó posesión en diciembre de 2012. Factores como la aprobación de las reformas estructurales, la caída de los precios del petróleo, la depreciación del peso, la victoria de Donald Trump en Estados Unidos o actualmente la renegociación del Telecán han causado movimientos drásticos en los principales indicadores. La economía mexicana creció 2.5% anual en los primeros 5 años de su administración, superando a la de los dos gobiernos previos. El PIB tuvo en 2017 el menor crecimiento desde 2013, cuando avanzó a una tasa anual de 1.3% según los datos del INEGI. En materia de empleo, arroja que el número de desocupados pasó de 2.49 millones de 2012 a 2.28 millones al 2015. Sin embargo, las personas que se encuentran en condiciones de subocupación pasaron de 3.91 millones a 4.17 millones. El índice de confianza del consumidor cayó 1.4% en 2013, mientras que en 2014 retrocedió otro 4.9% y en los primeros 8 meses de 2015 muestra una ligera recuperación de 2.2%.
En 2012, la inflación general en México fue de 3.57%. Para 2013 subió a 3.97%. En 2014 fue de 4.08% y al mes de julio de 2015 la inflación anualizada es de 2.74%. La tasa de interés que sirve de referencia para la mayoría de los créditos bancarios es la TIE, a plazo de 28 días, y esta se ha mantenido con tendencia a la baja durante lo que va del sexenio, lo cual ha favorecido la expansión de créditos. En 2012 el tipo de cambio interbancario promedió 13.15 pesos por dólar. Para 2013 estuvo 12.86, en 2014 fue de 13.36 y en los primeros 8 meses de 2015 es de 15.55.